Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gerson Maldonado. Gerson es escritor, pero además reconocido investigador musical. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tú sabes, Gerson, que yo cuando oí de la muerte, bueno, tenemos muy reciente la muerte de Willy Colón. de Willy Colón, no, de Ruby Pérez. Ruby Pérez. Y eso también nos causó muchísima impresión, ¿no? Porque fue tan repentino, ¿no? En plena actividad musical, su potencial era inmenso todavía. Y ahora resulta que nos llega lo de Willy Colón, que hay que ver que, yo te digo, yo creo que nadie ha dejado de bailar Willy Colón en esta vida. Y nosotros de verdad que le teníamos un cariño inmenso. Ahora dime, ¿cómo les cayó a ustedes, los expertos en todo esto, esa noticia? Sí, sorpresivo. También sorpresivo. Exacto, sí, no imaginábamos. Por ejemplo, hubo casos en los meses anteriores con el fallecimiento de Eddie Palmieri. Ya se esperaba una persona... Pero era otro, ya, claro. Exacto, pero ve que ha ocurrido muy reciente, ¿no? Muy seguido. El caso de Eddie Palmieri y el caso de Willy Colón. Claro, Eddie Palmieri era más experimental en su música, más rebelde. Sin embargo, Willy Colón tenía esa característica como un intermedio entre lo comercial y la experimentación. Eso tiene su gran validez, eso tiene su gran mérito, donde no llega a ninguno de los dos extremos y lograba llegarle al público en general, tal como tú lo dices. O sea, en cada casa hay un disco de Willy Colón, por lo menos. No solamente él cantando. Recordemos que él se inicia con Héctor Lavoe. Sí. A pesar que él no estaba de acuerdo, Héctor Lavoe tampoco. Héctor Lavoe le decía, oye, esa banda tuya está como flojita, yo no voy a grabar contigo. Y entonces a él también lo obligaron, a Willy Colón. Pero resultó un binomio tan exitoso que eso lo mantuvo por años trabajando juntos. Luego viene el acercamiento con Rubén Blades. Esa llave sí fue famosísima. Sí, y él tampoco quería, o sea, él prácticamente lo obliga el sello disquero, porque Blades es un personaje muy hábil para relacionarse con los medios. Sí, señor. E inclusive con el sello disquero, o sea, él fue metiéndose a través de sus composiciones. Entonces logra convencer a Jerry Masucci y Jerry Masucci llama a Willy Colón para que grabe Rubén Blades y mira lo que representa ese movimiento, otra revolución dentro una bomba de la eso, música. una Exactamente, bomba. sí, ya la salsa conciencia, una salsa ya con contenido, no solamente el baile, sino ya con letras que te hacen reflexionar en la salsa. Exacto. Rubén Blades es un poco así también. Exactamente, sí. Ahora el significado de Willy Colón fue increíble, ¿no? Él era, además de compositor, pero era un gran trombonista. Y todo el mundo lo considera como uno de los grandes de la música latina en este continente, ¿no? Aunque el mérito de él no era tanto el trombón. Pero sí como director musical, como arreglista, como productor además. De hecho, cuando él se separa de Héctor Lavoe es porque él quería hacer sus propias producciones. Quería trabajar independiente. Es más, él con Rubén Blades, no era que Rubén Blades era una producción de Willy Colón y Rubén Blades. Era un trabajo para Rubén Blades donde actuaba como productor Willy Colón. Muy importante además esa figura del productor, el que escoge los arreglos, los arreglistas, el repertorio, inclusive va guiando al cantante. Claro. Entonces, bueno, Willy Colón tenía esa gran habilidad, esa gran virtud. Además que era un personaje muy exigente. Él sus producciones, él las detallaba muy bien, las planificaba muy bien, buscaba la perfección y se nota en sus grabaciones que buscaba la máxima calidad. Claro. Ahora, es interesante también porque es uno de las figuras, ¿no? Bueno, y es una leyenda más que una figura, vinculada a ese boom, esa emergencia de la salsa, ¿no? A comienzos de los años 70, que curiosamente tuvo en Venezuela también un impacto muy grande. Muchos dicen que, por supuesto, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Panamá, sobre todo por las disqueras más famosas, pero en términos populares, a lo mejor el gran boom de la salsa fue en Venezuela y en Caracas, particularmente en Caracas, ¿no?
Incluso hay un libro que tú has escrito que justamente habla sobre este fenómeno de la salsa en esos años. Cuéntanos un poco cómo fue. Memorias de la salsa. Memorias de la salsa, sí. Bueno. Un libro de relatos. Esta es la continuación de uno anterior de los años 60, donde, es más, de hecho allí teorizamos que el primer boom de la salsa en el mundo fue en Venezuela en los años 60. Ese movimiento con el Sexteto Juventud, Los Dementes, Federico y su combo latino. Es más, la palabra salsa surge en Venezuela gracias a Fidia Danilo Escalona. Hubo una utilización esporádica tanto en Cuba como en Nueva York. Por eso hay personas en el exterior que dicen, oye, estos venezolanos son atrevidos, porque ellos dicen que crearon la palabra salsa y eso se utilizaba en otras regiones, ¿no? En estos casos, en ese epicentro de Cuba y Nueva York. Pero es que acá en Venezuela, en ocasión de los carnavales del cuatricentenario de Caracas, entonces ya nos remontamos al año 67, ¿verdad? Entonces, hacía falta trabajar la proyección de la música afrocaribeña. ¿Cuál era la música de los carnavales? La música caribeña. Claro. Entonces estaba limitado solamente para el mes de febrero, ¿verdad? Enero, febrero de cada año. Pero en este caso el cuatricentenario de Caracas es una fiesta larga. Cuando el Felipe lo debe recordar, que eso prácticamente fue todo el año 67. Claro, sin duda. Entonces, ¿qué hacen las casas disqueras? Desafortunadamente se atravesó ahí el terremoto. El terremoto, sí, señor. Pero entonces eso ya desde enero se estaba comenzando prácticamente. Claro, aquí eran casas disqueras muy fuertes, Discomoda, Velvet, Palacio de la Música. Entonces yo pensaba, bueno, es un carnaval largo, ¿qué música caribeña? Había que romper ese movimiento. Estaba en ese momento emergiendo un nuevo movimiento, no eran las grandes orquestas, Billos, los melódicos, no era la orquesta Sanssouci, sino venía un grupo de muchachos de barrios con conjuntos más modestos, en estructura, mucho más pequeños. Además de la música que venía de Nueva York, Gran Combo de Puerto Rico. Pero que seguramente sonaban sabrosísimos. Sonaban, sí, exacto. Tienes ese reto. Como tienes un grupo más pequeño, tú tienes que tener más sabor en tu música. Entonces hacía falta un nombre nuevo, algo para denominar, para diferenciarlo de Billo y los melódicos. Y la salsa encaja perfectamente, que ya la venía utilizando Fidia Danilo Escalona en su programa. Por eso es que tratamos con estos libros de demostrar que la palabra salsa surge en Venezuela y de aquí se proyecta para el exterior. Y uno de sus personajes que logra proyectarlo en Nueva York es Willy Colón. Willy Colón. Ahora fíjate, ¿en qué año sería? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, por ejemplo, vienen los años 70, 80, 90, que fueron años en donde la música sajona, es decir, la música en inglés estuvo influenciando muchísimo todas las big bands, las bandas estas grandes y los ritmos en líneas generales, ¿no? Pero eso sufre un quiebre cuando entran como unos cohetes. Willy Colón, entra también no recuerdo ahorita el nombre Héctor que era cubano, Héctor cubano. Y también Juan Luis Guerra, que fue un fenómeno, que eso ahí tú ponías esas músicas de todos estos grandes de la música latina y caribeña en una fiesta y ya la gente no quería bailar otra cosa sino eso. Y entonces yo siento que ahí verdaderamente hubo un cambio importante. Sí, exactamente. Bueno, ¿te refieres? Yo lo digo por vivencia, pero tú eres el experto en esto. Mira, tú sabes que es difícil uno afirmarse como experto en salsa, porque aquí en Venezuela, por ejemplo, eso también se observa en Colombia, ahí tú te metes en cualquier barrio caraqueño y hay muchos conocedores de la salsa. Claro, mucho más que uno, obviamente. Muchísimo más que nosotros, que tienen toda una colección de discos en su casa y te sabe quién grabó el bajo en tal grabación, quién hizo el bongo en otra. Pero trae mucha apasión a la gente la salsa. Y especialmente ese movimiento que se genera en los años 70 con el liderazgo de Fania Records, que logra proyectar a todos estos muchachos. Eran unos jovencitos. Mira, Willy Colón comienza con su agrupación en el año 67. O sea, él tenía 17 años. Él ya cuando tenía 25 años ya había grabado unas 10 producciones o 12 producciones con Héctor Lavoe. Ya estaba a punto de comenzar con Rubén Blades. Era toda una figura bien joven, ¿no? Entonces, y así como el caso de Willy Colón, pasó con Ismael Miranda,
pasó con muchos de estos personajes de ese movimiento, además que tuvo mucha proyección en el cine, se filmaron unas películas relacionadas con salsa. Además, hubo algunos periodistas que trataron de soslayar la utilización de la palabra salsa y querían etiquetarlo como Latin Soul. Pero la influencia foránea en eso. Sí, sí, exacto. Es que no podemos salsa negar es salsa. Latin Soul ya te catapulta para otra cosa. Pero lo querían cambiar la palabra salsa. Eso pasó allá en Estados Unidos. Pero la fuerza de la palabra salsa, que ya venía de Venezuela y que muchos de estos personajes nos visitaban constantemente. Es más, Willy Colón, la primera vez que vino a Caracas fue finalizando el año 1971. Apenas tenía muy poco tiempo con su agrupación, pero ya estaba sonando. Es más, ellos comenzaron. Yo recuerdo que cuando Fania firma un contrato con Palacio de la Música, que fue lo que proyectaron a ese sello acá en Venezuela, estoy hablando del año 67, y recuerdo que uno de los grupos que utilizaban como gancho de ese nuevo contrato era Willy Colón, que estaba comenzando apenas con sus primeras grabaciones, El Malo, por ejemplo. Bueno, y con todos los cambios que han ocurrido, ¿no? Es bueno destacar dos cosas, ¿no? Primero, si se quiere, la historia de la salsa la cuenta en un extraordinario libro un gran periodista venezolano, César Miguel. César Miguel, claro. Y lo otro es que con los cambios, con la música y todo, si alguna referencia con el tiempo subsiste y es referencia de Venezuela, es Oscar de León. Sí, claro. O sea, eso es obvio. Y no solamente Venezuela, yo creo que mundial. Pudiéramos considerar a Oscar de León una de las principales figuras. Pero nació, tú sabes, en un taxi, pues. Sí. Manejando un taxi de acá, ya puedes verlo, cantando salsa. Y cantando en una cervecería, que era también otro. Esa gente tiene un talento impresionante, innato. Sí. Pues. Ahora fíjate, ya nos queda un solo minutico, pero háblanos, ¿tú crees que Willy tuvo etapas? ¿Cuál crees tú que es la mejor? ¿Y en qué se encontraba él cuando lo sorprende la muerte ahora? Cada etapa tiene su mérito. Al principio hay gente que tiene sus seguidores porque esa salsa dura, esa salsa brava, a veces hasta desafinado, podían sonar esos trombones, pero tenía un sabor y una fuerza que él posteriormente, él tuvo una evolución constante. Eso yo lo siento en la obra de Willy Colón, tanto en la calidad de grabaciones, en el sonido de su banda. Inclusive él se caracterizó inicialmente por el trombón, en dotación de trombón en su grupo, pero él posteriormente fue introduciendo otros elementos, inclusive violines, una orquesta sinfónica en sus grabaciones, se atreve a cantar, además introduce la música brasilera en la salsa, el rock en la salsa, o sea, él constantemente se dedicó a innovar, y los últimos años él también, además de trabajar con los trombones, entonces le inserta un saxo soprano en algunos temas o una flauta, no flauta charanguera, esos sonidos agudos, duros, ¿no? Sino más bien suaves, inclusive elementos de la balada, del bolero. No, chicos, no dejó de experimentar. Fueron unos genios. Unos genios, de verdad te digo. Mira, Gerson, muchísimas gracias por venir a darnos este rato tan grato en medio de la tristeza que todo el mundo tiene todavía por la muerte de Willy Colón. Así es, ¿no? Y el agradecimiento de mi parte y para hablar de salsa, bueno, con todo el gusto del mundo. Así es. Bueno, vamos a la pausa, regresamos.